Para nosotros entender bien de qué fue lo que ocurrió en la invasión, tendríamos que ver los antecedentes que ocurrieron antes del 20 de diciembre. Uno de los antecedentes principales era la inestabilidad política que existía aquí en el país durante la década del 80, durante los años 80, donde el general Manuel Antonio Noriega tiene el poder absoluto de las Fuerzas Armadas a partir de 1981. Ya existía durante épocas anteriores que se dieron los tratados Torrijos-Carter en el año de 1977, una serie de cláusulas entre los gobiernos norteamericanos y panameños para poder llegar a tal fin del tratado. Y uno de esos era que Panamá tenía que ir ya en la línea democrática. Tenía que ser un país totalmente democrático y así mismo que los militares fueran saliendo de la parte política y civil, al igual que el ejército norteamericano se iba a ir retirando paulatinamente del territorio nacional. Esa pauta o cláusula no fue del todo bien vista por los norteamericanos cuando deciden los militares crear un propio partido, que era el Partido Revolucionario Democrático en ese entonces, y se aprovecha la conjuntura política, la coyuntura política del momento. Los norteamericanos, lógico, no veían con buenos ojos esa situación, ya que al final la persona que estaría en el poder iba a estar supervisada en todo momento por los militares. Le iban a decir qué tenían que hacer. Y en las elecciones de 1985 se dio un conflicto interno donde hubo una represión bastante dolorosa para el pueblo panameño por parte del ejército panameño, del general Manuel Antonio Noriega, en las calles una vez que los panameños salían a manifestarse ante cualquier situación. En ese momento se creó la Cruzada Civilista, se dieron elecciones posteriormente en el 88, donde las elecciones del 88 nuevamente fueron quitadas a la oposición, en ese momento liderizada por Guillermo Endara, Billy Ford y Calderón, eran sus vicepresidentes. Una vez que se ultrajó de manera pacífica, democrática, la elección, ya se acrecentaron los problemas en las calles, a tal punto de que uno de los principales de las principales causas al momento de la invasión fue una situación interna que se dio en los lados del cuartel central entre soldados panameños y un grupo de soldados norteamericanos que estaban en su día libre, donde muere un puertorriqueño soldado, y se sabía ya el argot ya a nivel nacional, o las personas que manejamos el conflicto, de que en algún momento se iba a dar la invasión. Previo a todo esto, se fue acrecentando los ejercicios militares norteamericanos en áreas donde ya no tenían que haber estado. Igualmente, parte del ejército panameño hacían maniobras militares frente a las bases norteamericanas instaladas aquí en Panamá, y eso conllevó entonces a lo que nosotros conocemos hoy día, la invasión a Panamá, que se dio un 20 de diciembre de 1989. Durante la invasión que se da el mismo 20 de diciembre de 1989, para muchos fue a medianoche, para otros unas horas o minutos antes del 20 de diciembre. La situación fue bastante caótica. Los panameños tuvieron una incertidumbre muy grande, ya que no sabían o nunca habían estado en ese tipo de conflicto donde un ejército
con armas sumamente poderosas, tecnología avanzada, se enfrentaba a un ejército bastante mermado en cuanto a ese tipo de armamento. Entonces la población en general sabía que la única razón por el cual el ejército norteamericano estaba invadiendo a Panamá era para sacar al general Manuel Antonio Noriega, que durante la época del 80 hizo y deshizo en nuestro país. Es más, declaró la guerra al gobierno norteamericano. Eh, Durante ese inicio, fueron muchas las situaciones que se dieron a nivel nacional, ya que el ejército norteamericano sabía dónde tenía que estar, en qué puntos, puntos militares ellos podían acceder lo más pronto posible para evitar que el ejército panameño tuviera algún tipo de reacción. ¿Cómo experimenté la invasión? Me encontraba yo, recuerdo bien que días antes yo le había comentado a mi papá en la noche, como a las 11 de la noche, como unos 5 días antes, de que yo escuchaba unos helicópteros. Yo vivía en el barrio San Miguel, colindante con la avenida de los Mártires, o conocida por ellos como la Avenida de los 4 de Julio, y yo escuchaba helicópteros arriba del edificio, cerca o a cierta distancia se escuchaba, y sabía yo que eran helicópteros porque en el barrio de San Miguel los edificios, nosotros se tendían ropa por medio de sogas, y las sogas iban extendidas de un edificio al otro. En este caso el edificio Chorrera, donde yo vivía, y el edificio Capira, que era el edificio colindante. Yo veía cómo las sogas bailaban, se movían de un lado para otro en todas las partes de los pisos de los edificios. Y papá me dijo, no, acuéstate, que no sé qué, esto y lo otro, que eran cuestiones mías, que había alguna brisa, esto y lo otro. Bien. El mismo día de la invasión, entonces fue él el que me levantó, me despertó, golpe de 11:30. Había una vecina enfrente del edificio de nosotros que gritaba, porque ya veían en Canal 8, estaban dando la información de que hablaban a que a los ciudadanos norteamericanos no salieran de su casa, que iba a haber un objetivo militar en Panamá en ese momento. Nosotros también pusimos Canal 8 en la televisión nuestra acá en la casa, y nos percatábamos de todo lo que iba a suceder. A eso de las 12 en punto creo, se dan los primeros conatos de la invasión. Bueno, yo tenía 25 años en el momento de la invasión, y como le decía en el audio anterior, a las 12 yo sentí ya que empezaron las cuestiones. Me dirigí a la esquina del piso mío, yo vivía en un tercer piso. Subí al cuarto piso, donde se veía todo lo que era la Asamblea Legislativa, lo que era anteriormente el Hotel Tivoli, que hoy día es un museo, si no me equivoco, el Smithsonian, sí. Y como estaba todo oscuro en ese momento, sí se veían unos trazadores que pasaban prácticamente por enfrente del Cerro Ancón, como que venían del área de Albrook hacia el Chorrillo, pasaban exactamente por enfrente de lo que era el Cerro Ancón. Escuché las primeras detonaciones, las persianas del apartamento de mi familia. Yo recuerdo los primeros bombazos, como vibraban, temblaban. Pensábamos que en algún momento iban a colapsar. El edificio también vibraba. Y bueno, se nos vino a la mente todo lo que podía estar sucediendo en el Chorrillo, en el cuartel central, ya que mi mamá tenía un hermano que trabajaba en ese momento para, para General Noriega, y otro que trabajaba en el G2, pero ese estaba libre cuando nos enteramos, pero el otro no sabíamos nada. Entonces, sí se escuchaban ya disparos de todo índole, de tipo los helicópteros pasando por arriba, aviones. Bueno, esa fue una situación donde imperaba solamente los gritos de las mujeres, la gente gritando, niños, y eso que estábamos en San Miguel, en el corregimiento de Caledonia.
Imagínense cómo estaba eso allá en el Chorrillo. Esa era la situación en ese momento que ocurría en mi barrio. Al amanecer, sí nos percatamos que donde queda el Smithsonian, habían unos tanques o unas tanquetas y unas fortificaciones que fueron hechas por los norteamericanos. Y una de esas tanquetas percibíamos que estaba apuntando hacia los edificios de acá de San Miguel. Resulta ser que en la planta baja del edificio nuestro es como un solar. Ahí los batalloneros habían hecho una trinchera. Y nosotros, como habíamos escuchado lo que se transmitía por radio las llamadas telefónicas de las cosas que estaban pasando en el Chorrillo, sí nos preocupó, porque en algún momento íbamos a ser objetivo militar por parte de los norteamericanos que estaban enfrente de donde queda el Smithsonian. La cuestión fue que muchas personas bajaron de los edificios y conversaron con los batalloneros y salieron de su trinchera, y ahí en ese lugar entonces colocamos la gente, pues la gente colocó banderas o trapos blancos dándole indicativo a los soldados norteamericanos de que ya ahí no había algún tipo de situación. Sí se dieron en calles aledañas en la Avenida Nacional algún tipo de intercambio. Sí me enteré también de un amigo mío que había muerto, uno de los primeros que murió el mismo día de la invasión, donde queda la DIJ hoy día. Él murió producto de una ráfaga de bala que le tiraron desde una tanqueta. Él era militar, producto del momento. Él salió en defensa de la patria y bueno, lamentablemente fue uno de los primeros que murieron en ese momento. También días después de la invasión, ya los norteamericanos empezaron a llegar a sitiar lo que era el corregimiento de Caledonia, donde está la iglesia de San Miguel. Hoy día es un centro de salud. Ese centro de salud era un solar. Ahí se instalaron los norteamericanos en el día 21 o 22. Ellos no salieron de ahí hasta que se entregó el general Noriega. Recuerdo muy bien que cuando se dio la actividad del 24 para 25, los mismos norteamericanos nos hablaban por los megáfonos en español de que tratáramos de no estar saliendo de los cuartos o de los apartamentos a saludar a nadie, porque no era bien visto por parte de ellos. Recuerdo yo que fue una Navidad bastante triste porque todos tuvimos que estar encerrados. Así que fue una de las cosas que más recuerdo. Días después ya las cuestiones fueron cambiando, ya las personas, los norteamericanos iban por ahí, por los edificios, subían a los apartamentos, lógico que ellos estaban viendo, verificando algún tipo de situación, pero hubo un intercambio entre ellos y las personas que compartíamos ahí bastante agradable, bastante agradable. Bueno, ¿qué opino de la invasión? Bueno, al principio, cuando nosotros vivimos la década del 80, todas las situaciones que se dieron, yo fui testigo porque yo trabajé en la Fuerza de Defensa en la década 80, en el año 81, perdón, en el año 83, 84, 85. Y yo sí sabía de las cuestiones que pasaban allá adentro, todo, muchas cosas eh, vi, participé y bueno, son parte del recuerdo que uno tiene. Sabemos de que muchas personas estábamos inconformes por la situación que se estaba dando en el país por parte del general Manuel Antonio Noriega para con la población en general. En algún momento sabíamos que se podía dar una invasión por parte del ejército norteamericano. Se dieron algunos intentones de derrocamiento para el general Noriega, pero todo eso, por eso lo digo en este punto de la pregunta, me viene a la mente porque todo eso fue fallido y entonces las esperanzas del pueblo panameño se derrumbaban en el momento. Posteriormente a la invasión se dan los sucesos trágicos donde prácticamente el pueblo o el corregimiento del Chorrillos o los caseríos aledaños al cuartel central, eh, todas esas personas que murieron inocentemente, nosotros lo veíamos como
ya no era la esperanza nuestra, sino un dolor nuestro de saber la impotencia que sentíamos en el momento ante tanta tecnología, soldados, todo un ejército ensañado a sacar a un hombre, pero utilizando como víctima a personas inocentes panameñas. Entonces, todo lo que ocurrió posteriormente, lógico que cuando fuimos viendo los resultados, porque no se nos decía con certeza cuánto eran las personas que habían muerto, y empezamos a ver que había muchas desapariciones, nos dimos cuenta de la amplitud de lo que había sido la invasión. Eh, por ejemplo, personas que iban en carro, huyendo, sin media palabra, ni decir una voz de alto, ellos les tiraban balas, los mataban dentro del vehículo, tanquetas que pasaban por encima de los carros, una serie de situaciones que se dieron de abuso por parte del ejército norteamericano. Las fosas comunes que posteriormente se encontraron, donde habían cientos de personas metidas pues dentro de las fosas comunes. Y bueno, con todas las investigaciones que se fueron dando posteriormente, ya no hablábamos de 500 muertos como decían los norteamericanos. Entonces sabemos que todavía hoy día nosotros estamos en reconocimiento de algunos caídos durante esos sucesos. La mentalidad de la invasión dividió a los panameños posteriormente, porque muchas personas no estaban de acuerdo a lo que ocurrió posterior por parte de los norteamericanos. Muchas personas que creyeron en el ejército norteamericano antes de la invasión, que era la solución al problema, posteriormente nos dimos cuenta de que no fue así la solución. Lastimosamente murieron cientos de miles panameños, perdón, y eso nos trae a nosotros muchos recuerdos. Mi esposa, ella vivía cerca del cuartel central en un edificio que se llama Los Positos, y ella estaba más joven, y entonces ella me indica que ellos amanecieron durmiendo en el cementerio Amador. Ellos fueron testigos cuando cayó un helicóptero cerca del área de lo que eh, se llama unas viviendas que hay por ahí, no recuerdo el nombre ahora mismo. Eh, Cayó un helicóptero ahí en el cementerio, Huerta Sandoval, perdón, y ellos estaban ahí. Y como ellos, había muchas personas acostadas entre las tumbas, escuchaban voces, la gente corriendo, la gente gritando. Y bueno, son situaciones que vivieron muchas personas y que hoy día nosotros recordamos con mucho dolor. Por eso, cuando se dio ya de manera oficial el 20 de diciembre como un día de duelo nacional, para nosotros es bastante importante, muy significante, de que es un día de reflexión para todo el país, de que no debemos permitir más nunca que una persona con ideas nefastas haga daño al país y que ese daño posteriormente tenga algún tipo de conflicto armado de manera internacional. Entonces, eh, para nosotros es bastante, eh, es bastante confortante ahora mismo de que vivimos en una era nuevamente democrática, en altibajos. Sabemos que estamos siendo vistos desde el Pentágono, pero sí, en verdad, si llega a pasar algo así, yo creo que yo nunca pediría nuevamente que intervinieran los norteamericanos para solucionar algún tipo de problema en nuestro país.